Bueno, déjeme saludar al resentido mayor, al querido Jonathan Pérez. La semana pasada, por alguna razón de agenda, no pudimos concretar el enlace como todas las semanas, pero le digo, Jonathan, las cosas están de la tiznada, muchas cosas en la mesa, como necesitamos la ayuda, necesitamos el análisis tuyo, y aquí está, como siempre, el buen Jonathan Pérez. ¿Cómo estás, mi querido Jonathan? Te abrazo. Yo también, querido Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a tu hermosa audiencia, esta gran familia de Sin Censura. Me da mucho gusto estar contigo. Pues por un lado, viendo cómo Pedrito Sola pide envenenar perros y se disculpa. Y luego un disque o pseudo periodista ya en Argentina tira hate hacia México y luego que medio se disculpa. Y vemos esta campaña, ¿no? Alucinante que nos lleva también a hablar del Mayo, el FBI, las mentiras de Ken Salazar, a una presidenta contundente, dura, fuerte, hasta enojada, podría decir yo, por esto que resulta una burla del FBI de exhibir públicamente la aeronave en la que se llevaron al Mayo a Estados Unidos. ¿Por dónde le quieres entrar, viejo? Hay un chorro de cosas. Oye, con respecto a lo de Pedro y el imbécil allá en Argentina, yo considero que, pues mira, son parte de estos síntomas de los medios hegemónicos, de su gran crisis, y que es una crisis de odio, ¿no? Yo he dicho que incluso hay que quitarle sus estatus de periodistas y de comunicadores, porque no informan, no hacen ningún bien a la sociedad, no colaboran con nada por el bienestar de los pueblos, de las sociedades que los escuchan y que los consumen. Por lo tanto, creo que son propagandistas de odio. Y creo que así es lo que tenemos que ver tanto en lo que pasó aquí en México con Pedro, con lo que pasó en Argentina. Son propagandistas de odio. ¿Y qué te puedo decir? Es algo que venimos padeciendo aquí en México durante mucho tiempo. Y sé también por algunos mensajes que he intercambiado con colegas en Argentina, que incluso ellos son los primeros, ¿no? Las primeras víctimas de personajes como estos que están en los medios de comunicación, de tal forma que es un virus que está completamente ya esparcido por toda América Latina y tal vez en el mundo entero, lo que consideramos que es la prensa occidental, que es terrorista, que es violenta, que es impune con un gran poder, ¿no? Que los hace hacer, decir lo que ellos quieran sin consecuencias, de tal forma que hay que ubicarlos como eso, propagandistas de odio, propagandistas de mensajes que estigmatizan y que pueden hacerle mucho daño a la sociedad, que le hacen de hecho mucho daño a la sociedad, sea a los de Argentina o aquí en nuestro país. Entonces considero que es sintomático esto de que pasa en Argentina con lo que vivimos en México, con lo que venimos padeciendo en México. Nosotros venimos padeciendo en México campañas de estas desde que hubo una parte del país, Vicente, que quiso cambiar su realidad. En el momento en el que hubo una opción política, social, diferente a lo que había estado en 40 años en este país, empezó una estrategia de odio y una estrategia de guerra sucia y una estrategia eh, de estigmatizarnos, ¿no? Los primeros que hicieron la división fueron ellos cuando hablaban de que los nacos estábamos con López Obrador, cuando decían que los ignorantes estábamos con López Obrador, cuando dijeron que López Obrador era un peligro para México, cuando lo señalaban sin pruebas de que era un peligro para el país. Desde ahí, ¿y cuál fue el punto en que surge, no? ¿O cuál es el punto que es explotar esto? Pues simplemente la necesidad de un pueblo que quería cambiar su realidad, solo eso. Y a partir de ahí vinieron un montón de campañas de odio que no cesan, que continúan. Desde aquel momento, te estoy hablando de hace, ¿qué te gusta? 20 años, un poquito más de 20 años, y a la fecha no han parado, porque si tú te das cuenta, todo lo que dicen, todo lo que construyen en sus medios es odio totalmente, ¿no? Yo veo a Joaquín López Dóriga, a Ciro Gómez Leiva, esta semana hablando de López Obrador, quejándose de lo mismo, diciendo que él es el culpable de la división, uniendo temas que nada tienen que ver con López Obrador y uniéndolos de manera forzada, pero con un odio muy, muy profundo. Bueno, este odio que tienen contra López Obrador es una proyección del odio que le tienen al pueblo que decidió cambiar la realidad, realidad que ahora tiene en este país
que los excluye a ellos como parte de los privilegiados. Y es por eso que lo odian a él y es por eso que odian al pueblo. Odian a López Obrador porque él es el líder que elegimos para cambiar esta realidad y odian al pueblo porque es el beneficiario de este cambio. Y en este cambio ellos ya no son parte importante, ni son parte sustancial, ni están en el centro del presupuesto público, aunque siguen recibiendo presupuesto público, pero no en las medidas que lo recibían en el régimen anterior. Y creo que eso es parte de la explicación de por qué actúan como actúan. Por lo tanto, pues, ¿qué te puedo decir? Es algo que venimos padeciendo desde ya hace bastante tiempo en nuestro país, por lo menos desde hace 20 años, y que no cesan y que no van a parar, ¿no? Porque además no hay nada que los pare, no hay ninguna ley que los pare, y ellos pueden continuar haciéndolo de manera impune. Sin embargo, hay otros temas que, como tú dices, hay mucho de dónde hablar, hay mucho de dónde comentar, y el tema del secuestro del Mayo sigue siendo un tema, desde mi punto de vista, muy importante, que ya veo, por ejemplo, cómo la comentocracia quiere bueno, la comentocracia y la clase putrefacta política de este país, la oposición, que le dicen a Claudia que ya no se meta en este asunto, que ya no diga nada del tema, que no se vaya a enojar Donald Trump, que no se vayan a enojar los gringos, que ella debería de estar atendiendo otros temas y no ese. Y a mí me parece que es importante que este tema no se deje de hablar, no se deje de comentar. Nosotros, cuando sucedió el asunto, y lo dijimos aquí, sabíamos que era una operación encubierta por parte de Estados Unidos, sin que cacháramos en la contradicción a Ken Salazar, sin que el propio en Estados Unidos se exhibiera la aeronave en un museo, ¿no? Como si este asunto de la guerra que ellos desataron en nuestro país fuera fuera un trofeo que pueden exhibir en un museo cuando en México sufre muchísima gente todavía. 46% menos de homicidios, eso es importante, pero sigue habiendo muertes, sigue habiendo zozobra en muchos lugares de nuestro país, y que ellos, con la facilidad que tienen y el cinismo que tienen, pues vean a la aeronave como un trofeo, sin considerar que el secuestro en sí del Mayo Zambada trajo mucha muerte y desestabilización de nuevo en Sinaloa, que había estado en el gobierno de López Obrador. Se había construido toda una estrategia muy quirúrgica para desmantelar al cártel. Pero quiero darte algunos datos que me parece que son importantes, que tal vez puedan ayudar para el análisis. Lo que yo entiendo respecto a este secuestro es a dos líneas. Jugó Estados Unidos en nuestro territorio a dos líneas que son muy importantes. La primera es que el secuestro del Mayo, porque es un secuestro, y esto no significa que estemos defendiendo al Mayo, sino que simplemente cuando te trasladan en contra de tu voluntad a otro lugar de manera violenta, o de una forma en la que tú no quieres, pues eso es un secuestro. O cuando te engañan, pues también puede ser un secuestro, ¿no? Porque te engañan y te llevan a un lugar que evidentemente tú no quieres ir, al que no quieres ir. Sea lo que sea, y le pongas la definición que sea, es una operación encubierta que ahora sabemos que ejecuta el FBI y que buscaba, en ese sentido, una operación política. El secuestro del Mayo o el traslado del Mayo, la captura del Mayo, es una operación política. Estados Unidos se lleva a uno de los capos más legendarios de la historia en nuestro país como una fuente de información o de utilizarlo para, de alguna forma, con declaraciones claramente inventadas, porque ¿qué va a decir el Mayo de 7 años? De 7 años de gobiernos de la 4T, cuando podría bien hablar de las décadas y los años en donde nació, creció y se fortaleció al amparo de los gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN. Y de manera ridícula, porque es una novela muy ridícula y muy chafa, pues quieren utilizarlo políticamente para hablar de 7 años de gobierno, cuando él ya estaba en una etapa enfermiza, en una etapa en donde estaba enfermo, en una etapa en donde ya evidentemente estaba bastante grande. De hecho, cuando lo secuestran, pues ya es un anciano, es una persona de la tercera edad y es una persona además enferma. Pero de todas formas lo quieren utilizar para narrativas en contra de nuestro país, para tener ahí a una persona
que construida por los medios de comunicación, que tiene mucha información y que tiene una lista amplia de políticos, pueda utilizar Estados Unidos para someter al gobierno de la Cuarta Transformación. Pero hay otra cosa que hacen los gringos que creo que es mucho más perversa, porque si esta es perversa, lo siguiente es más perverso. ¿A quién es al grupo al que beneficia en sí mismo la ausencia del Mayo en Sinaloa? A los chapitos. O sea, Estados Unidos está protegiendo y la apuesta a los chapitos. Y esto no es una política ficción. A ver, Ovidio es capturado por las autoridades mexicanas, posteriormente trasladado a Estados Unidos, y Estados Unidos, de ser un personaje terrorista, porque ellos así los están calificando a los narcotraficantes, de ser un terrorista temido, un terrorista que era importante que se capturara, cambia las medidas cautelares y lo convierte en un protegido colaborador en Estados Unidos. No solo eso, sino que protege a su familia, le da de alguna forma permisos legales para estar en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa en esencia en territorio? Que fortalece a los chapitos. Y te voy a dar algunos datos de los chapitos. Los chapitos fueron un grupo o es un grupo que en el caso de López Obrador, en el gobierno de López Obrador, fue muy atacado. También los mayos, pero los chapitos tenía ahí un punto importante López Obrador en contra de ellos porque a diferencia de los mayos, los chapitos son muy violentos, actúan de formas despiadadas en la forma en la que hacen la violencia, incluso muchas veces sin razón el uso de la violencia. De tal forma que para pacificar Sinaloa era importante ir desmantelando este grupo. Sí atacó a los mayos, pero por el poder de fuego que tenían los chapitos y la forma en la que ejercían la violencia, el gobierno de López Obrador se encargó de ir desmantelando a los chapitos. ¿Y quién es al grupo que Estados Unidos fortalece cuando se lleva al Mayo? Justamente a los chapitos. ¿Y qué es lo que pasa, Vicente, cuando se llevan al Mayo? Se desata una guerra impresionante en Sinaloa, se dispara 300% la violencia, se disparan las desapariciones, empiezan todas las ejecuciones de nuevo, una violencia desbordada, y entonces Estados Unidos jugó a dos líneas, a tener un personaje que políticamente les pueda ayudar para construir casos, para inventar casos en contra del gobierno, del actual gobierno de la Cuarta Transformación, y por otro lado, volvió a desestabilizar el Estado, volvió a desestabilizar la región, porque era una región que había estado desmantelada por López Obrador de manera quirúrgica. Tan solo en los años de López Obrador se capturaron a jefes de seguridad, se capturaron, estoy hablando de los chapitos, a jefes de seguridad, a jefes operativos, a operadores financieros, es decir, fue muy quirúrgica la manera, y de esto no se habla en los medios de comunicación. Y yo ayer decía, ni siquiera creo que en los medios alternativos se hable mucho sobre este trabajo de López Obrador. Queda como en el olvido, ¿no? Ahora todos dicen, se está haciendo un gran trabajo en el gobierno de Claudia Sheinbaum, García Harfuch, y sí, se está haciendo un gran trabajo, pero lo que se hizo en el anterior gobierno me parece que se olvida y no se habla claramente en este análisis. Y lo que vemos es una operación silenciosa por parte de López Obrador para debilitar esta estructura violenta de los chapitos, y con el secuestro del Mayo, Estados Unidos gana un personaje que les pueda ayudar en la construcción de narrativas o en la construcción de casos en contra del gobierno de la 4T, pero por otro lado estaba protegiendo a la fracción de los chapitos más violenta y que López Obrador se había encargado de irla desmantelando poco a poco. Entonces, me parece que lo que hace Estados Unidos, y queda claro, que quien apoya a los terroristas, y vuelvo a decir terroristas porque ellos los nombraron así, y la presidenta lo dijo ayer también, no es porque estemos aceptando que se les tenga que dar ese estatus de terroristas, pero hablo en el sentido de lo que Estados Unidos los ha nombrado de manera legal. Estados Unidos es quien tiene contacto con los terroristas, quien tiene estos enlaces, quien planea con estos grupos, y a los que beneficia al final son a esos grupos. Y dentro de esos grupos criminales beneficia a los más violentos, es decir, a los más terroristas, por decirlo así. Entonces queda claro muy bien la balanza ética con la que Estados Unidos nos había querido medir a nosotros, de que acá en México se protegían a los cárteles, de que los cárteles gobernaban nuestro país, que las autoridades estaban totalmente, ¿no?, paralizadas ante el poder del narco. Y también se acaba toda esta narrativa del narcogobierno, de narcopresidente AMLO, de narcopresidenta Claudia Sheinbaum, porque a decir de las pruebas que sí tenemos, lo otro es pura
puro humo, ¿eh? Es puro humo propagandista yanqui. Lo que sí realmente tiene fuego y es real es lo que hoy sabemos. Estados Unidos tiene contactos con los grupos criminales, puede planear con ellos acciones y operaciones, y al final esas acciones y esas operaciones terminan beneficiando a fracciones súper violentas de esos grupos criminales a los que ellos llaman terroristas. Entonces, a ver, Vicente, ¿quiénes son entonces los amigos, los que negocian, los que hablan, los que planean y los que ejecutan acciones en beneficio de estos grupos? Son los gringos, no es el gobierno mexicano. Y lo magistral de la presidenta Claudia Sheinbaum es que lo pone en estos términos. Yo no vi nunca a López Obrador hablar en esos términos, porque además la lucha antiimperialista todavía no estaba tan adelantada, ¿no? Como ahora lo estamos viendo, que es una confrontación más directa. Bueno, la presidenta ha tomado la decisión de una confrontación abierta y directa de decir quiénes son los que negocian, quiénes son los que están en contacto con estos grupos. No somos nosotros, son ellos. De tal forma que incluso también en esta parte narrativa de que ellos eran los buenos y nosotros éramos los que negociábamos con los narcos, está completamente destruida esa narrativa. Y sea que lo acepten o sea que no lo acepten, Vicente, creo que eso ya es lo de menos. Es claramente visible ante los ojos de todos que ellos son los que actuaron de esta forma, que ellos son los que ejecutaron estas acciones, ¿no? Y solo hacer un comentario. Yo quiero decirte que es muy probable que Ken Salazar, evidentemente, en el momento en el que sucede esto hace 2 años, no supiera de la operación. No es una defensa de Ken Salazar, él es un cabildero, fue siempre un embajador cabildero, como ahora tenemos un embajador halcón, en su momento con Ken Salazar tuvimos a un embajador cabildero. Es un personaje que tal vez sí, efectivamente, no supo en su momento de esto. Yo siento, y también es importante decir que el Estado profundo de Estados Unidos es el que realmente gobierna. Creo que ya el gobierno de Biden estaba muy debilitado y que muchas de estas agencias pudieron obedecer órdenes ya ni siquiera del gobierno directo de Biden. Hay que recordar que las agencias de seguridad no son homogéneas, no actúan como pensamos acá en México que se actúan, ¿no? Bajo las órdenes estrictas de una estructura muy bien delimitada, ¿no? Incluso acuérdate que el propio Donald Trump tuvo pleitos con la DEA, de tal forma que es muy probable que efectivamente el embajador Ken Salazar en su momento, hace 2 años, no supiera toda la información de esta operación. La debilidad del gobierno de Biden también es un factor que me hace pensar esto, pero lo que sí quiero decirte es que sí miente porque ahora lo sabe. Ahora sabe que sí fueron ellos, pero también en qué posición quedaría él al aceptar que efectivamente, pues él no se enteró o mintió en su momento sobre esta operación. De tal forma que sí sigue siendo un mentiroso, solo cambia el tiempo de la mentira. En su momento no lo sabía. Creo yo que esa es la hipótesis que tengo más, pues más cercana a lo que posiblemente sucedió. Lo que sí te puedo decir es que ahora sabe que efectivamente, porque ahí están todas las pruebas, la operación sí fue ejecutada por Estados Unidos, pero ni siquiera él como embajador se enteró de esa operación. ¿Ha actuado en otras ocasiones las agencias de seguridad de Estados Unidos de esta forma? Sí, sí lo han hecho. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que un embajador no se enterara de lo que agencias que ya no responden ni siquiera a una estructura de gobierno de la Casa Blanca pudieran hacerlo en nuestro país o actuado en nuestro país sin la autorización y sin el conocimiento de este embajador. Lo que sí te puedo decir es que ahora lo sabe, pero no va a decir Ken Salazar, que en su momento era tan insignificante ya para el Estado profundo estadounidense que ni siquiera le avisaron, ¿no? Por lo tanto, eso creo que puede ser una hipótesis cercana respecto a Ken Salazar. Lo otro, pues está dicho. ¿Quiénes son los que negocian, planean, ejecutan acciones en beneficio de grupos criminales violentos? Son los gringos, no es México. Y creo que queda a la vista de todos y la presidenta lo señala con toda claridad, con una forma fina que tiene siempre la presidenta, pero con una contundencia de ese nivel, en donde creo que equilibra un poco esta parte moral y ética, ¿no? De que los gringos son muy buenos. Yo creo que la oposición mexicana, la comentocracia, no tiene ningún poder ya para decir ahora narcomorena, narcogobierno, no, debería de señalar a Estados Unidos. Claramente no lo van a hacer porque son demasiado deshonestos, porque son demasiado entreguistas, pero es que es tan evidente, Vicente, que ojalá y
pudiera caber un poquito de honestidad, no te digo en toda la oposición, no te digo en toda la comentocracia, en uno solo, por Dios, uno solo, que pudiera decir y aceptar, oigan, si es verdad, quienes verdaderamente negocian y quienes verdaderamente benefician a los grupos criminales son los gringos, o empezando por ellos. No lo vas a ver en los medios de comunicación, no lo vas a ver en la clase política porque está podrida completamente. Pero si tuvieran un poquito de honestidad, lo tendrían que reconocer porque es evidente, completamente evidente. Y lo peor desde los medios de comunicación corporativos está por venir, ¿eh? Estoy viendo a Luis Cárdenas de MBS, la 4T defiende narcos, el gobierno defiende narcos, Carlos Loret de Mola, el gobierno escondió a Rochamoya porque ya venían por él los gringos, Raimundo Rivapalacio. No, 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 preparémonos porque lo peor está por venir, mi querido Jonathan Pérez, con lo que tú quieras cerrar, una reflexión, una breve reflexión, una opinión y obviamente tus trincheras para que amor con amor se pague mi resentido mayor. Nada, Vicente, lo único que creo es que la verdad siempre se hace paso, aunque se tarde, siempre queda en evidencia y creo que todo esto que estamos viendo del Mayo, todo esto que vimos de Ovidio, todo esto que estamos viendo deja muy claro y la sociedad tendrá que hacer una reflexión profunda con todo esto que se está presentando, que sí son pruebas contundentes de cómo Estados Unidos interviene abiertamente con los grupos criminales, tiene enlace con ellos. No solo eso, sino que Estados Unidos sigue dándole las armas a estos grupos. Eso también hay que dejarlo muy en claro. Es falso que Estados Unidos esté bajando los niveles de tráfico de armas de su territorio a nuestro país. Es totalmente falso, de toda falsedad. Hay pruebas contundentes de que han cambiado las rutas en donde se sigue dando las mismas cantidades de armas de antes de que ellos se comprometieran con la presidenta, con el gobierno mexicano, a asumir un papel mucho más activo en el tema de las armas. Por lo tanto, los patrocinadores del terrorismo, los patrocinadores de los narcos y de los grupos criminales son los gringos, no es el gobierno de la Cuarta Transformación, ni el sexenio del Obrador, ni ahora el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y mis trincheras, pues ya lo saben, resentidos en YouTube, YouTube Resentidos Jonathan Pérez, se suscriben ahí, hacemos miércoles y jueves dos monólogos de 3 de la tarde en adelante, en donde hablamos pues muy profundamente de estos y otros temas coyunturales, nacionales, de seguridad, que son los temas en los que nos especializamos, y en general de la política, Vicente. Y por supuesto, los jueves aquí contigo, con tu hermosa audiencia, y te agradezco muchísimo siempre este espacio para comunicarme con tu amplia audiencia. Y en los medios públicos, ahí está siempre dando la batalla también el querido Jonathan Pérez. En X, antes Twitter, usted ha visto aquí ya su cuenta para que lo siga también. Hay que apoyarnos, @jonapolifonía. Es en Instagram. Ya X ya casi no lo Ah, en uso, Instagram. Vicente. Ese es en Instagram, sí. Y no te juzgo, y no te juzgo, porque pinche X se ha convertido en una selva. Pero bueno, ahí en Instagram me está dando la batalla el buen Jonathan Pérez. Te mando un abrazo y saludos ahí a la redacción de Revolución 3.0, querido Jonathan. Por cierto, que te debo de decir que nos hackearon ayer. Ahorita el portal de Revolución está caído. Nos quitaron toda la información y los archivos. Fue un ataque muy, muy feroz, muy fuerte, del que todavía no nos recuperamos. De hecho, ahorita no tenemos portal. Estamos trabajando solo en las redes sociales, la información que generamos. Entonces, bueno, pues para que tú veas más o menos, ¿no? El nivel también de hostigamiento de estos grupos. Porque, bueno, evidentemente, mm, de dónde vendría un ataque para atacar un medio independiente como nosotros, con la información que tenemos, pues sabemos de dónde viene este ataque. Evidentemente es muy difícil saber exactamente quiénes son, pero sí se utilizaron muchos recursos porque para entrar al servidor y vaciar el archivo de años, híjole, se necesita mucho poder y se necesita mucha estrategia para lograrlo y eso es lo que hicieron con Revolución. Por lo tanto, creo que todavía va a estar unos días fuera de circulación y es muy probable, por desgracia, que el archivo de todo lo que hemos documentado durante muchos años se haya perdido en este ataque, en este hackeo que hicieron a nuestro portal, Vicente. Y era algo que quería comentar a la audiencia de lo que está sucediendo. Por lo tanto, ahorita estamos fuera de circulación, aunque estamos solamente por las redes, ¿no? Lamentablemente. No se doblen.
no están solos y en solidaridad, un abrazo. Y porque además no son los únicos, también quiero reiterar que nosotros estamos bajo ataque. Viernes, perdón, domingo, lunes y martes tuvimos hasta 30,000, 35,000 personas conectadas en X en nuestras transmisiones y hoy no podemos alcanzar ni los 500. ¿Será que le dolió a la empresa que tiene a todos estos voceros de los malandros, a Radio Fórmula, le dolió vernos tan arriba que no dieron competencia ni a Azucena, ni Ciro, ni Chumel, ni Joaquín, ni Pepe Cárdenas? ¿O quién? ¿Quién está detrás de estos ataques para banearnos, para atacarnos, para buscar escondernos? En solidaridad, mi querido Jonathan, lo que podamos ofrecer aquí en Sin Censura, ya sabes que también es tuyo. Muchas gracias, Vicente. Te abrazo y nos vemos el próximo jueves y mi solidaridad también a ti, a tu persona, al medio Sin Censura y a toda la audiencia. Y estamos unidos y pues hay que darle, no queda de otra, hay que No queda resistir. de otra, no queda de otra, mi querido Jonathan Pérez. Con todo, vamos con todo. Te abrazo, el querido Jonathan Pérez hablando con nosotros sin censura. Y hablando de medios corporativos, fíjese que me llamó